Sí, sin duda alguna, mira, hay algo que se llama más que educación, socialización. Y la educación es el instrumento institucional desde donde se favorece la socialización, que es preparar al ser humano desde niño para que viva en sociedad. Entonces, cuando tú te pones a ver el proceso nuestro, en las últimas dos generaciones hemos tenido un deterioro muy grande del proceso de socialización, porque las dos principales instituciones de socialización son la familia y la escuela. Y esas dos instituciones han estado muy debilitadas, hasta el punto que la escuela ha sido cuestionada por no estar transmitiendo los valores que deben transmitirse y por no influir de manera determinante en neutralizar un sinnúmero de invitaciones a comportamientos inadecuados. Ya más adelante entran otros medios de socialización, como son los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, que también socializan, pero lamentablemente en una dirección incorrecta, por lo que se está viendo hasta ahora. Entonces, cuando tú tienes esa debilidad, lo que ves, por ejemplo, es que el ser humano, el dominicano en especial, se está enfrentando a una serie de mensajes contradictorios, donde recibe uno de la familia que es diferente al que recibe de la escuela y otro diferente a través de las nuevas tecnologías. Pero como no está preparado con una conciencia crítica, y ahí vuelvo a utilizar el término conciencia, no puede discernir cuál es el mensaje positivo, cuál es el negativo. Eso lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo, lo hace Monegro, lo hace Wilkin, porque nosotros tenemos un proceso diferente y tenemos ahí un choque generacional, donde tú ves que los que más se resisten a la vacuna precisamente son los más jóvenes. Entonces, Y teorizan y teorizan. con argumento aparentemente. Sí, claro, porque ellos articulan, eso es lo que llamamos el sesgo del pensamiento. O sea, ellos están convencidos de que hay una teoría de la conspiración y la defienden. ¿Cómo romper eso? Escúchame, Wilkin, escúchame, Monegro. ¿Cómo yo puedo, en un joven que está a mi lado, cómo puedo yo influenciar o concientizarlo, si se puede, acaso? Sí, mira, lo primero que debemos hacer es cambiar la manera como nos relacionamos con los jóvenes. Tú sabes que los adultos nos relacionamos con los jóvenes por lo regular, bajo la premisa de que nosotros somos lo que sabemos y ellos De son lo que arriba no para saben, abajo, sí, que sí. nosotros estamos arriba y ellos están abajo. Y al final lo que hacemos es darle consejos para que ellos hagan lo que nosotros decimos. Eso fracasó. El que se comunica así con un joven no va a lograr nada. A los jóvenes lo que hay es primero que hacerle preguntas, preguntas reflexivas. Preguntas como, por ejemplo, bueno, tú hablas de una teoría de la conspiración. Ajá, ¿dónde están las evidencias? Entonces eso es lo primero que hay que pedirle a ellos. Para que él mismo se cuestione. Exacto. Ese es el método de Sócrates. Sócrates tenía lo que La se llama mayéutica. la mayéutica socrática. Sí. Lo único que Sócrates hacía era preguntar, ¿eh? Sócrates no hacía más nada. Y al final la gente caía. La gente decía, ven acá, ¿y dónde está la lógica de eso que tú me estás planteando? O sea, tú me estás diciendo que la vacuna es el peligro y no la enfermedad. Explícame eso. Entonces, entonces tú vas llevando a la gente. Y además la pregunta de las del triunfo. O sea, ¿en qué te ayuda concluir eso? O sea, ¿en qué te ayuda concluir que ponerte la vacuna es malo y no ponértela es bueno? ¿Dónde está el aporte? Entonces, cuando tú interrogas sobre esos tres métodos, definitivamente ellos van a caer en contradicciones. Y es ahí donde viene la reflexión y es ahí donde nace la conciencia crítica. Doctor, definitivamente no se educa socialmente una población de un día para otro, ni en una semana, ni en un mes. ¿Entiende usted que con los niveles de conciencia y educación que tiene la República Dominicana, podremos nosotros enfrentar satisfactoriamente esta pandemia? No, definitivamente estoy pesimista en ese lado. Yo pienso que tenemos que primero hacer más conciencia arriba y sobre todo las personas que tienen el poder de comunicar masivamente. Ahí tenemos que ponernos a una porque hay muchas contradicciones. Mientras ustedes están aquí con este programa tan serio, tan sobrio, tan centrado en evidencias científicas, profesionales, ustedes saben que por otro lado tenemos lo contrario. Entonces tenemos que
un poquito disminuir esos niveles de dispersión para hacernos creíbles en términos de los mensajes. Lo segundo es, hay que reconocer que esto es una situación de emergencia y cuando hay emergencia, las reglas tienen que cambiar. O sea, tú no puedes sentarte a que mejore la conciencia crítica de la población, que eso es un proceso que puede ser muy largo y entonces hay que implementar medidas que vayan desde el establecimiento de límites, pero que sean coherentes. Una de las cosas que ustedes han observado es que ha habido mucha inconsistencia en las medidas. Ha habido mucha inestabilidad. Y culipandeo, culipandeo le dicen en el barrio mío. Sí, entonces eso refuerza en la población una idea de que puede ser y no puede ser. Entonces, esa partecita también habría que ver cómo se logra una percepción de más estabilidad en el manejo de la crisis. Sabemos que hay un tema que hay que manejar con la economía y todo, pero esto es prioridad. Y lo tercero, pues sin duda alguna, las medidas de control. Definitivamente las medidas de control tienen que ser eficientes en el sentido de no contar solo con autoridades militares, tienen que contar con todas las autoridades. Hay autoridades en las familias, hay autoridades en las escuelas, hay autoridades en las juntas de vecinos. Esas autoridades han sido relegadas. Todo se ha limitado a la percepción de que las únicas autoridades que tienen que enfrentar el problema son las autoridades del Estado. Salud pública, sobre todo. Salud pública, sobre todo. Entonces tú tienes aquí un sistema colapsado porque tienes 10 millones de ciudadanos. Entonces no le puedes dejar eso a una sola institución. Correcto. Me permite, Monegro y Wilkin. Doctor, no sé si podemos pasar a otro tema, pero relacionado con con el tema de la conciencia y esto. Doctor, hay otra pandemia, en el caso dominicano, bueno, hay otra cosa que causa tanto daño como el coronavirus. Tiene que ver con la corrupción. Perdone si lo saco de este tema, pero está como relacionado con la conciencia. ¿Qué es lo que lleva a que esta desgracia, esta degeneración se extienda tanto y se vea casi como normal? Hugo López usa mucho un refrán que dice que cuando una gente llega a un carguito, la misma familia dice, tú si eres pendejo, mira cómo saliste de ahí desbaratado, igualito como entraste, y como tú eres el más pendejo del mundo. Es decir, como que muchas veces lo más relacionado, la familia, hijos, mujeres, etcétera, o esposos, le incitan al individuo a que se la busque, entre comillas, o sea, que haga lo malo. Sí, mira, sin duda alguna que recuerda que la corrupción tiene un premio para el que emite esa conducta, que puede ser en dinero, puede ser en una serie de privilegios. Ahora bien, la corrupción implícitamente o explícitamente pudiera tener consecuencias y sanciones. Lo que habría que preguntarse es si las consecuencias y sanciones han sido ejemplares y, en segundo lugar, si son consecuencias y sanciones que han sido sistemáticas y rigurosamente aplicadas conforme a los hechos cometidos. Cuando eso no se hace, y si se hace, no se hace público, lo que se alimenta en la percepción de la ciudadanía es la idea de que cualquiera puede ser corrupto sin tener consecuencias. Y lamentablemente esa es una idea que se ha ido reforzando durante muchos años hasta convertirse en normal. La normalización es el proceso a través del cual la gente pierde la empatía, pierde la sensibilidad en términos de su conducta, porque entiende que no va a tener ninguna consecuencia negativa. Incluso hay gente que te lo dice públicamente, yo me robo tanto, me condenan y pago tanto y me quedo con lo otro. Y de hecho tú vas a ver lo que pasa. Por ejemplo, aquí se estaba discutiendo la ley de extinción de dominio. Tú te preguntarás, ¿por qué no la aplican? ¿Por qué no la incorporan? No la aprueban. Porque hay países donde esta ley ya se ha aplicado con muy buenos resultados. ¿Por qué aquí no? El hecho de no hacerlo ya te dice a ti que el que tiene un bien conseguido de forma mala vida puede decir, bueno, yo negocio con la justicia en Estados Unidos o donde sea, me van a quitar tanto y me quedo con el resto. Entonces, eso sigue alimentando la percepción de normalidad en ese delito, porque la corrupción es
es un delito. Y eso es lo que está pasando. Y eso ha permeado desde arriba y ha permeado hasta abajo. Y lo segundo es que se ha reforzado históricamente la idea de que la justicia es como la cobra, que solo muerde a los descalzos. Entonces, como solo muerde a los descalzos, lo que más se promociona es cuando se condena a alguien que roba poco. Entonces, ahí se alimenta implícitamente la percepción colectiva de corrupción. Doctor, yo quiero volver al tema de los efectos sociológicos y psicológicos de la pandemia. Hoy el periódico El Día publica un reportaje donde indica que se han disparado los reportes y casos de depresión. ¿Está esto vinculado, me imagino, a lo que está ocurriendo de la pandemia? Entonces, la pregunta es, ¿cómo uno contrarrestar eso para no caer en depresión? ¿Y cómo abordar ya a los familiares que ya están en eso? ¿Y cómo identificar a personas que pudieran estar padeciendo depresión? Sí, mira, voy a comenzar por la última parte, que es cómo identificar, y ojalá no se me olvide también dar una línea gratuita donde las personas que están en situación crítica, porque la depresión puede llevar al suicidio, pueden llamar para los primeros auxilios. Lo primero es decirte que los síntomas son tanto físicos, son sociales, sociales porque la gente se aísla, no quiere compartir, y al no querer compartir, entonces va cayendo en un estado de una rutina donde llega un punto donde no le ve sentido a la vida, porque cuando no compartes, no socializas, tampoco te comunicas, entonces llega un momento que se sigue alimentando ese círculo vicioso. A nivel físico, se puede trastornar el sueño, la persona pierde también el equilibrio en cuanto a la alimentación, algunos que comían mucho ahora prácticamente no comen, otros comen de más. Igualmente, cuando en el sueño se da esa dualidad, o se duerme demasiado, ese fenómeno se llama hipersomnia, o no se duerme, que es lo que llamamos o reconocemos con el nombre de insomnio. Y a nivel psicológico, entonces tú vas a tener que estas personas tienen desesperanza por la vida, pierden por completo el optimismo, se les afecta la autoestima. Tú puedes apreciar en el discurso un contenido de autodegradación, de autorreproche, de culpabilidad. Esto mismo de la crisis, ellos se lo autoatribuyen. Si yo no hubiera cumplido año tal día, esto no hubiera sido tan malo. Entonces, toda esta narrativa pesimista te habla a ti de una relación inadecuada con ellos mismos, con los demás y con la vida. Se le va perdiendo significado y sentido a la vida. Y ahí es peligroso, porque la depresión psicológicamente cursa desde la sensación de vacío, pasando por la segunda fase que se llama desesperación, y la última, que es la más peligrosa, que es donde muchos intentan suicidarse, la fase de indefensión y desesperanza. Por eso, desde que nosotros vemos estas señales, hay que tener cuidado con invitar a la gente a decirle cosas. Hombre, mira, tú que tienes tanto dinero y de que así. No, cuidado, porque la persona lo único que necesita en una etapa así es ser comprendido. Lo segundo, hay gente que le dice, mira, tan blandito, tan débil, mira eso, un hombre tan grande y tan fuerte, como una mujercita. Todas esas cosas las he visto yo, y las he vivido. Y esos son detonantes que empujan a una persona con depresión a que intente suicidarse. Entonces es importante que le demos primero atención, nos sentemos a su lado, le hagamos sentir que entendemos lo que le está pasando. Y si no sabemos qué decir, entonces quedémonos callados, que con el silencio también apoyamos. Es mejor callarnos y no decir algo que no debemos decir. Y por último, una recomendación, si quieren, es bueno que tengan números de teléfonos de emergencia para en caso de que vean personas con esos tipos de manifestaciones, esa se pueda llamar, porque ya ahí se les pone en contacto en caso de que necesiten una ayuda más profesional. Muy bien, vamos a dar el número, doctor. Bien, está el 809, el 368,
809-368-2300. 809-368-2300. Y el 809-368-2400. Esa es una línea gratuita. Ahí se puede llamar. Cómo no, doctor, finalmente en esta parte que tiene que ver con la pandemia, con este tema de la depresión también, sobre todo, que usted también maneja en los trabajos, en la familia, en mi ambiente, ¿cómo puedo yo contribuir un poco a espantar los espíritus, los fantasmas de la depresión o del pensamiento suicida en alguien que me rodea? ¿Cómo puedo yo estimularle a cambiar su punto de vista de la vida y a darle esperanza, a darle ánimo? ¿Cómo puedo hacerlo? Sí, sin duda alguna. Mira, buena pregunta, porque cuando nosotros tenemos, de hecho hay un ambiente colectivo depresivo y muchas personas tienden a negarlo a través de actividades sustitutas. A veces tuve una gente bailando en una fiesta y está depresivo, pero lo oculta, sobre todo en la población masculina, que es la que más se suicida. Hay una relación donde los hombres en República Dominicana se suicidan en una proporción de 7 a 2. O sea, por cada 7 suicidios hay 5 hombres y 2 mujeres aquí en República Dominicana. Entonces, una de las razones es porque hay una negación y un ocultamiento, precisamente por la manera como educan la masculinidad. Que como la depresión te debilita, la depresión te quita esperanza, te quita fuerza, te quita energía, muchas veces no se quiere manifestar eso públicamente. Y entonces se apela a la bebida, se apela a los mismos teteos, porque ahí eso se disimula. O sea, doctor, perdón, doctor, y le pido encarecidamente disculpas. O sea, que hay fortaleza en la humildad y en admitir su propia debilidad del individuo. O sea, que no hay nada malo, da su gritadita, eso no es nada, y caer si está down de vez en cuando, eso no es nada. Sin duda alguna, por eso no mueren las mujeres. Fíjate que las mujeres intentan suicidarse con más frecuencia, pero mueren con menos frecuencia porque dan señales. O sea, dan señales a través del llanto, que es lo que te permite a ti descubrir cómo se siente. Lamentablemente, los hombres nunca nadie sabe cómo nos sentimos. Y entonces la gente no sabe cómo nos va a ayudar. Entonces, por esa razón es importante lo que tú acabas de decir. Pero sí podemos tener algunos indicadores, por ejemplo, la baja productividad, el no cumplimiento con los horarios, el no cumplimiento con las asignaciones, con las tareas. Esas son señales indirectas que nos pueden dar. Y nosotros entonces, en vez de reprochar, porque muchas veces cuando alguien no cumple, lo primero que hacemos es el reproche, el boche, es bueno en ocasiones no sentarse, porque ven acá, fulano, tú siempre has sido productivo y desde un tiempo para acá estoy viendo que tu rendimiento ha bajado. Dime qué ha pasado contigo en las últimas 5 semanas, qué cosa diferente tú has tenido que enfrentar, vamos a hablar. Porque tan pronto tú abres los temas, ya la persona va sacando ese nudo que tiene por dentro y que es el que muchas veces complica la situación, porque ese es el que cohíbe la posibilidad de acceso a esa conciencia que hemos estado hablando. Cuando la persona se bloquea y no puede sacar hacia afuera esos contenidos. Cuando se traga el problema, se lo traga, eso es mortal. Se lo traga, es como cuando usted se traga un alimento y no lo digiere. Usted se puede asfixiar o se puede morir. Entonces, así mismo pasa con ciertos problemas. Cuando usted no tiene la posibilidad de procesarlo, de tener a alguien de confianza con quien abordarlo, entonces la gente lo que hace es que se bloquea. Y ahí viene lo que se llama la conducta impulsiva, porque el acto de suicidio es un comportamiento impulsivo. Doctor, quiero que sea como algo didáctico esta pregunta. Parece ser que el próximo año escolar será un año que será presencial, donde los muchachos tendrán que volver al aula después de 18 meses estando encerrados, estando sin socializar. ¿Qué recomendaciones podemos darle a los padres y a las familias para ir preparando a los muchachos a ese
reinserción a la socialización en la escuela y con los que iniciaron la escuela incluso de manera remota, que su primera experiencia pudiera ser esa. ¿Qué recomendaciones le damos para ese proceso de reinserción a la socialización en la escuela? Bien, la primera recomendación que yo doy es que esos padres comiencen a acercarse a la dirección de sus respectivas instituciones para que se haga un trabajo coordinado con la dirección, de manera que ese año escolar comience en grande, con una fase de bienvenida que nos permita a nosotros celebrar la vida, que nos permita a nosotros celebrar la oportunidad que tenemos de no tan solo vivir, sino de poder vivir con calidad gracias a que la educación existe. Que comencemos en grande valorando todos los aportes que vamos a recibir en ese nuevo año. Que ese día no se hable de clase, que ese día se hable de celebración, que ese día se hable de convivencia, que ese día se hable de la importancia de la solidaridad, de la integración, de la cooperación, que cada quien tenga la oportunidad de poder contar su historia, su experiencia, que busquemos la manera de que la gente pueda acercarse, que los amiguitos, los compañeritos de las aulas, en vez de sentarse uno detrás y otro delante, se vayan agrupando en parejas y puedan conversar cada uno sobre lo que ha sido toda esta vivencia. Que podamos sacar esos temas de dolor, esos temas de sufrimiento, porque ahí hay niños que perdieron sus madres, ahí hay niños que perdieron sus padres, ahí hay niños que perdieron sus abuelos y sus abuelas, que tuvieron que mudarse, que tuvieron que ir de un colegio privado a una escuela pública porque ya no tienen con qué pagar debido a que alguien se enfermó de COVID y tuvieron que buscar millones de pesos para poder salvar la vida. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, mi buen amigo y estimado Monegro, y claro, la ayuda de ustedes desde los medios para que puedan incentivar todos estos mensajes que puedan valorar esa dirección. Lo segundo es, desde ya hay que ir preparando una rutina de disciplina con miras al próximo año escolar. Sabemos que muchos padres no pudieron darle seguimiento a la escolaridad por razones laborales y demás. Entonces hay que trabajar un programa, yo le llamo una preparación previa con esos temas para que se vaya retomando el hábito. Doctor, en ese mismo tenor, ¿recomienda usted al Estado Dominicano que se implementen programas especiales para atender a niños que pudieran tener problemas de adaptación, que vengan con problemas, arrastrando problemas que el COVID le genera en el hogar? Usted mencionó algo, de verdad que debe ser demoledor para un niño. Perdí mi padre en la pandemia, ahora voy a la escuela. ¿Entiende usted que en estas circunstancias se deben implementar programas especiales de acompañamiento a niños de manera extraordinaria? Sin duda alguna, incluso yo voy más lejos. Cuando tú dices la palabra extraordinaria, yo la voy a poner toda en mayúscula, porque tenemos esos programas, pero de manera ordinaria. O sea, todas las escuelas tienen psicólogos y tienen orientadores, y los colegios tienen psicólogos y tienen orientadores. Pero ¿cuál ha sido el rol de esa población en las escuelas? Ha sido un rol muy convencional, donde por lo regular se ha esperado que los síntomas estén para entonces atender al muchacho. Ahora yo creo que hay que invertir los roles. Ahora debemos recibir a esos muchachos y muchachas con algo preparado, especial para ellos. En primer lugar, un sistema de detección que puede ser, hay unas técnicas que nosotros le llamamos tamizajes, donde con 3 preguntas ya tú puedes saber si un muchacho o una muchacha tiene algunas manifestaciones o secuelas psicológicas como fruto del COVID-19. Algo tan simple como eso. Y tú tener ya programas por día, por población, dependiendo de las manifestaciones que se encuentren, y poder hacer eso. Entonces, eso debe incentivarse como una política pública a asumirla para el próximo año escolar. Muchísimas gracias al doctor Luis Vergés, como siempre, orientadoras palabras para nuestros oyentes y para nosotros.
Doctor, estamos muy agradecidos aquí en Cuentas Claras. Gracias, mi hermano. Como siempre, un abrazo. Se le quiere mucho. Ok. Que tenga un buen día. Vamos a una pausita. Ahora, llegó a ustedes gracias ahora a venimos con Banco Ramón Popular. Mercedes. A tu lado siempre. Bueno, Germán, dígame, señor. En ¿cuál breve es la regresamos exdirectora con de Conani? ¿Eh? ¿Cuál es la exdirectora de Conani? Hermano Wilkin. Tú sabes que yo me cansé de preguntar. Pregunté Procuraduría. La esposa de Torres Rubio. Tienen problemas. Lady Torres. No está saliendo el audio. Sí, puede Desde ser, ayer pero esa pasó tuvo eso muy en la poco tarde. tiempo. El No último creo que- año de Danilo. Sí. Ahorita, Wilkin. Sí, mi Bueno. hermano Juli. El Dime. audio, por a pesar que tengo que tirarlo, tiene problemas desde ayer en la tarde. No se oye. Entonces, para tirarlo por acá por mi celular, tendría que desconectar el auxiliar de ustedes y luego Generalmente nosotros lo presentamos. hacer una Ramón. pausita. Déjame ver cómo lo hago. Nosotros presentamos a Ramón y tú lo pones en ese micrófono en el que tú hablas, en ese que estaba hablando. Perfecto, perfecto. Y después de Ramón, yo te voy a pasar ahí mismo a Pedro Ángel, que lo pasamos seguido uno detrás del otro. No Ok, te lo paso juntos para que no se confundan. bien. Pues sí, Debe Wilkin, ser la de Torres ni Rubio. Jenny dijo, ni Procuraduría. Yo Para llamé a mí la debe ser Procuraduría. la esposa del general de Sestur, de Torres Rubio. Para mí. Porque si a él lo están investigando y es su esposa, es lo más parecido, pero eso es especulación mía. Sí. Bueno, o ella o Kenia, una de las dos. Sí, porque la Fernández hace demasiado tiempo que estuvo ahí. Ese tuvo el primer cuatrenio. Y el segundo cuatrenio fueron entre Kenia, que duró 3, y Gleiby, que duró el último. ¿Y quién tuvo del 12 al 16? Que Fernández, del 12 al 16, ella llama. Yo pensaba que era Kirsi Fernández. Okay. Kirsi Fernández del 12 al 16. Kenia arrancó en el 16 y duró como hasta el 18 y pico avanzado. Y ahí entró casi finales. No, al 19 avanzado. Y después entonces entró Gleiby Torres de Robiú, la esposa del general Robiú. Ella terminó. Hasta que llegó ahora Paola Dice, la que es María Moñito. Wow, pero robarle a los niños no tiene más. No, y robaron a los niños, les robaron a los sanatorios. Oh, Dios. Por eso. ¿Y en qué era que estaban pensando esa gente? Porque tú robarle a un muchachito huérfano o a un muchachito que el papá le apurrulló a la mamá o la mató y se lo quitaron. Periodismo sensato. Eso es una cosa muy grave. Dame a Ramón. Dale. Gracias por continuar con nosotros en Cuentas Claras. Es tiempo de escuchar el reporte de Ramón Mercedes desde Nueva York. Buenos días, Ramón. Adelante. Hasta la madrugada de este miércoles, los precandidatos a la alcaldía de esta ciudad, el demócrata Eric Adams y el republicano Curtis Sliwa, así como varios dominicanos que aspiran a concejales, encabezan las votaciones de las primarias efectuadas este martes en la Gran Manzana. También el candidato a la presidencia del condado de Brooklyn, el dominicano Antonio Reynoso, lleva la delantera. El candidato demócrata a la alcaldía Adams había conquistado hasta la madrugada de este miércoles el 31.7% de los votos, seguido por Maya Wiley con el 22.3%. Estas cantidades pertenecen al 83.99% de los votos contabilizados en los precintos electorales. El candidato republicano a la misma posición, Sliwa, había obtenido el 71.9% de los votos, mientras que el dominicano Fernando Mateo solo había conseguido el 28.1%. De los precandidatos a la presidencia de los condados, el quisqueyano Reynoso por Brooklyn tenía el 28.5% de los votos, con el 84% de los precintos electorales contabilizados.
en el Bronx, lleva la delantera Vanessa Gibson con el 39.9%. En Manhattan, Mark Levin con el 28.6%, contabilizándose el 81% de los precintos electorales. En el distrito 7, en el Alto Manhattan, para concejal cabeza el dominicano Sean Abreu con el 27.6%, seguido de Martí Allen con el 11.9%. Se contabilizó el 100% de los precintos. Por el distrito 10, en el Alto Manhattan, para concejal encabeza la dominicana Carmen de la Rosa con el 40.9%, seguido de Johanna García con el 27.8%. Se contabilizó el 100% de los precintos. En el distrito 14, en el Bronx, para concejal encabeza la dominicana Pierina Sánchez con el 38.9%, seguida de Yudel Catapia con el 20.3%. Se ha contabilizado el 69.8% de los precintos. Por el distrito 15, en el Bronx, para concejal encabeza el dominicano Oswald Félix con el 39.4%, seguido de Aisha Bravo con el 20%. Se ha contabilizado el 57.4% de los precintos electorales. Informando desde Nueva York, Ramón Mercedes. Regresamos al estudio. Gracias, Ramón. Y de inmediato vamos a escuchar ahora el resumen de salud que nos ha preparado Pedro Ángel Martínez. Adelante. Buenos días a la audiencia del programa Cuentas Claras y este segmento resumen de salud. Aquí les dejo las principales informaciones de salud de las últimas 24 horas. Miren, la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos, ARAF, pidió que sean escuchados todos los sectores en la modificación de la ley de compras y contrataciones. También tenemos que el grupo Rescue designó a José Arturo Redondo como director general de operaciones administrativas. Este grupo es propietario de las clínicas Burnigal de Puerto Plata, Canela de la Romana y Punta Cana de la zona del mismo nombre. El Colegio Dominicano de Bioanalistas informó que el próximo viernes celebrará elecciones para escoger nueva directiva, lo que ilumina el camino con desacuerdos internos que crearon crisis en esa entidad. La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología aseguró que la falta de vitamina D está asociada a múltiples enfermedades crónicas que pueden reducir la esperanza de vida en las personas mayores, especialmente en los contagiados de COVID-19. Y el gobierno de Estados Unidos donó 17 ventiladores al país, cuyo valor es de $200,000. Y en agenda, 3 conferencias sobre medicina nuclear serán ofrecidas mañana jueves de manera virtual. Las mismas serán a las 7 de la noche. Estas y otras informaciones, el resumen de salud.net y el periódico El Día. Muchas gracias, Pedro Ángel. Vamos a una breve pausa y en breve venimos para la parte final de Cuentas Claras. En breve regresamos con Cuentas Claras, periodismo sensato. Los sábados, a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas te hablan a la franca para que inicies el sábado con las principales informaciones, entrevistas de sumo interés con informaciones de buena fuente. Germán Marte, Carlos Rodríguez, Bartolomé de Champs y Starling Taveras. Y junto a ellos, la doctora Talía Flores con su sección de salud. Ellos te hablan a la franca. Cada sábado de 8 a 10 de la mañana por La Nota 95.7. Conoce de todo. En Banreserva apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato. Hemos regresado para la parte final, Germán. Hay que decir adiós, Wilkin, pero antes informar que el presidente anunció ayer la reestructuración, lo dijo el consultor jurídico, Antoniano Peralta, la reestructuración de la Dirección Nacional de Investigaciones DNI, ese organismo de triste recordación en la República Dominicana. No hay tiempo para analizar esto, pero es trascendente, es muy trascendente. La otra cosa que no podemos dejar de decir es que ayer Jenny Berenice informó en estrado que efectivamente hay gente vinculada al caso Coral que ha estado amenazando a los que custodian los bienes incautados a esa red delincuencial. Eso es sumamente grave. Pero lo más grave, el colmo de los colmos, salió a relucir ayer cuando se informó que esa gente de la Operación Coral no era solo en los guardias, que le cogían los cuartos a los guardias, señores, a los guardias, a la gente que custodia, que arriesga su vida para salvar a los otros. Muchos otros son parte de la delincuencia. Pero bueno, a los guardias que no tienen a eso, le cogen los cuartos, esa banda, pero también a los niños, señores, increíble. Lo dejamos ahí porque Julia Aníbal dice que no hay tiempo para más, pero para mí ese es un crimen de lesa humanidad. Lo analizaremos mañana. Hasta mañana. Nos despedimos hasta mañana. Oye, robarle a los niños. Si la clase no Cuentas saben a claras. tiempo. Está bien. Luis Disculpa. García, Hugo López Morrobel y Buen día, Germán hermano. Marte. Por la nota Gracias, igual. Voy a leer el artículo, 95.7 Germán. Gracias. FM. Sí, Cuentas mandé. claras. Wilkin, te mandé el Periodismo artículo. sensato. Está bien. Que la camada está aquí, una camada llena de romo. Vengan a buscar, ahí hay romo. Sí, yo paso por allá. Iba a pasar ayer, pero la Hoy te lluvia no me toca dejó. aplicarte la segunda Ok. dosis de tu ¿Qué es lo que vacuna hay ahí? contra ¿Romo para ti? COVID-19. Romo para todo el Verifica mundo. qué centro de vacunación Vamos a te beber el sábado. llamando al asterisco Ya Y si 822. no nos juntamos, Julio. vacunaterd.gov.do. Sí. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. Banreservas presenta Escarbando en la Historia con Cuquín